En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, al ser la hora segunda, la hora prima son las 6 de la mañana, la hora segunda son las 7 de la mañana, ya son las 7:25. Entonces, eso de acuerdo con el calendario litúrgico. Hoy, en vez de el laudes de la oración matutina, vamos a contar un cuento que espero que les guste este cuento porque es un cuento que habla de unos viejitos que vivían. Estos dos señores ya estaban viejitos y habían vivido toda su vida como esposos juntos, pero sus hijos, solo un hijo tuvieron, y el hijo se había ido a trabajar al pueblo porque en el pueblo ganaba un poquito más. Y el señor, el hijo, se transportaba a caballo para subir a la montaña y llevarles provisiones a los viejitos. Pero hubo un día en que hizo demasiado frío. Era demasiado el frío que hacía. Y el caballo, a pesar de que estaba en la caballeriza, el caballo murió de frío. Era tanto el frío que hacía allá abajo, no en la montaña arriba donde estaban los viejitos. Imagínense cómo estaba de frío donde estaban los viejitos. Y entonces el señor, el hijo, no sabía qué hacer. Venga, para que lo vean. Este que voy a presentar aquí es mi ahijado. Se llama Kendall Manuel Ojeda Morales. Él es un niño que, a pesar de lo grande que se ve, tiene 9 años y es un niño muy inteligente. Ha ganado premios de matemática y de fútbol y de todo. Y es un niño muy bueno. Entonces yo quería presentárselos porque es ahijado mío y yo me siento muy contento de que sea mi ahijado. Andá y te sentás ahí para que oigas el cuento y después nos decís qué te parece. Muy bien, en esa noche eh, tan terrible de tanto frío, los viejitos estaban en la montaña y la cabaña de ellos tenía unas rendijas porque ya el viejito ya no podía arreglar, ya él estaba ya mayorcito y el hijo apenas le daba tiempo de llegar a dejarles provisiones con su caballo, y mientras bajaba las provisiones y todo eso, se hacía de noche. Y entonces, si se hacía de noche, ya él no podría volver a la ciudad a tiempo antes de que la oscuridad atacara el camino. Y era peligroso porque en esos caminos hay muchos precipicios. El caballo conocía desde luego el camino, pero aún así era peligroso. Entonces los viejitos, viendo que el señor ya, el viejito, no podía ir ya a traer leña para echar en la chimenea, para calentarse en la noche, para no congelarse de frío. Pues fíjense ustedes que el señor no podía ir y traer eh, leña para calentarse en la noche
porque si salía se podía congelar de frío. Era una noche de esas especialmente frías en las montañas. En esa época eh, el frío era muchísimo más grande, no había habido el calentamiento global. Entonces los viejitos, pobrecitos los viejitos, entonces se acostaron en la camita y tenían una una cobijita más o menos gruesa y se abrazaron y, y entonces los viejitos, mejor dicho, se despidieron esa noche el uno del otro porque, porque era tanto el frío que ellos pensaban que morirían esa noche de frío. Su hijo no apareció por ninguna parte. Claro, ellos no sabían, pero el caballo del hijo ya les conté que se había muerto y el hombre no podía caminar tantísimo y se moría de frío ahí de camino. Entonces los viejitos se abrazaron de noche con mucho cariño, con mucho amor y el Señor le decía a su esposa que ella era la mujer a la que él amaba y la señora casi con lágrimas en los ojos le decía que él era su esposo y que por durante tantísimos años, más de 50 años, habían sido esposos y que se acostaran en la cama para ver si amanecían, cómo amanecían. Cuando en eso, desde la, desde la chimenea ocurrió algo, algo ocurrió. Dos brasas de la chimenea estaban encendidas y entonces los viejitos muy contentos. ¡Ay, dos brasas encendidas! ¡Qué bueno! Porque entonces tal vez, tal vez no iban a morir de frío. Y se abrazaron y se quedaron viendo aquellas brasas que ellos sentían que daban un poquito de calor, las brasas de la chimenea, una chimenea que ellos habían revisado y solo cenizas había, pero en eso aparecieron esas dos brasas que aparecían como, pues, como la salvación de aquellos señores. Y así se durmieron, calentándose el uno al otro y sintiendo el calor de aquellas brasas. El hijo en la madrugada fue y consiguió con un amigo que le prestara por favor un caballo para llevarle provisiones a a sus papás, a sus viejitos, porque estaban ya viejitos y él un, les llevaba algo de comida y y de provisiones y hasta leña para que se pudieran calentar. Cuando el Señor, el Hijo, iba caminando hacia la cabaña, vio que la hierba toda estaba llena de hielo y tuvo el más amargo presentimiento
él presintió que sus papás, pues a lo mejor esa noche habían muerto de frío. Pero ¿cuál no fue su sorpresa? Que cuando llegó, el hombre tenía una llavecita para abrir la puerta de la casa, ¿verdad? Esa es una previsión que tenían los viejitos, que le habían dado una llave para que él pudiera entrar a la casa. Y entonces el hombre entró pues con gran sentimiento, pensando en que sus papás pues a lo mejor ya no los iba a encontrar con vida. Si el caballo se había muerto allá abajo donde hacía más calor, imagínense ustedes. Pues amigos, amigas, les voy a contar qué fue lo que pasó. Los viejitos veían unas brasas, pero cuando el hijo de los viejitos llegó y preguntó, pero ¿y este gato qué hace aquí en la chimenea? ¿Qué es esto? Este gato yo nunca lo había visto antes. Y entonces los viejitos entendieron que no era una brasas, que no eran brasas lo que había mantenido caliente a los viejitos. Ellos se imaginaban que eran unas brasas, pero eran los ojos del gato y el gran amor que ellos se sentían cuando ellos se abrazaron y vieron, según ellos, las brasas que eran los ojos del gato, sintieron que se calentaban y así pasaron la noche calentándose el uno al otro hasta que llegó el hijo en la madrugada y ya con un poco de leña que él llevaba en su caballo, puso leña en la cocina, preparó un poco de café y les llevó café a los viejitos. Y los viejitos decían, gracias Dios mío, gracias, gracias por este buen hijo que tenemos, que nos trae un poquito de café. Y gracias Señor por las brasas, que no eran brasas, que eran los ojos del gato, y que con eso nos mantuvimos calientes durante la noche tan fría, que afuera toda la hierba estaba llena de hielo, de escarcha, y los viejitos adentro de la casa, más bien la casita, se mantenía caliente. ¿Por qué se mantenía caliente la luz? ¿Por qué se mantenía caliente la casita? Era una casa pequeña. ¿Por los ojos del gato? No. Por por el amor que los viejitos se sentían el uno al otro y se pasaban la manita por la espalda y se calentaban el uno al otro. Y de esa manera lograron sobrevivir esa y muchas noches más de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina este cuento tan bonito.